¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas. Esta ponencia yo simplemente la titulo Diseño y Creatividad y no alarguemos mucho adelante. Entonces, lo primero que yo tengo muy metido cuando trabajo en ambientes tecnológicos es que se tiene el diseño como algo que va a adornar nuestra interfaz, en el mejor de los casos. Casi siempre, hasta en las escuelas es lo que digan, que se vea bonito. Y diseño, lo primero que yo quiero dejar muy en claro es que el diseño no es tal cual eso. De hecho, es una frase que a mí cuando yo la escucho como que me da cosita. Entonces, ¿realmente qué es el diseño? Podemos pasar adelante. La primero que me gustaría, para empezar a despiezar lo que es el diseño, es analizar etimológicamente cómo viene la palabra. Diseño viene siendo dibujo, pero también viene por designar, signare, signado, que nos empieza a hablar un poco de rúbrica, nos empieza a decir algo como signar, el designio, el destino, lo que viene, el porvenir. Entonces, diseño viene un poco como por designio. Entonces, ¿por qué es esto así? Realmente de lo que se trata es que estamos representando algo que va a ser. Entonces, estamos ahora sí que diseñando un objeto, situación o prácticamente cualquier cosa que va a llegar a ser. Entonces, empezando por ahí, despiezando la etimología, podemos darnos cuenta de que no necesariamente se trata de abordarlo por un enfoque estético, aunque dependiendo del objetivo de lo que nosotros estemos concluyendo, puede o no llegar a hacerlo. Adelante. Entonces, ¿cuál viene siendo ahora sí la definición actual de lo que es diseño? Entre muchas que podemos encontrar, esta fue la que a mí me llamó más la atención. El diseño es el proceso previo de configuración mental o prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. ¿Y por qué yo elijo esta? Obviamente tenemos la de la RAE nos dice diseño, se refiere a una actividad creativa, y sí puede serlo, sí puede el diseño referirse a algo netamente visual, pero no necesariamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vale. Vale. Entonces, realmente, ¿qué podemos diseñar? Algo que se puede planear con anterioridad, plasmarlo en un documento o en algo para que después se convierta a su forma final, puede ser prácticamente desde los ejemplos que aquí estoy, que los incluyen, pero no necesariamente son los únicos, hay muchísimos más. El diseño de investigación es un término que se puede asociar a esta palabra. El diseño de algoritmos. No se utiliza la palabra diseño, sin embargo, la música también conlleva una preplaneación. Puede haber una partitura, hay una producción y de alguna manera se puede ver como una manera de generar diseño. El diseño de un path de carrera, que es una responsabilidad que nosotras mismas tenemos para poder llegar a X punto que nos interese. La marca personal conlleva un diseño, conviene una serie de toma de decisiones y una metodología. Y por supuesto, diseñarnos a nosotras mismas. No ser presa de lo que venga, no ser, como dirían, las piedras en el río, que simplemente somos formadas por la corriente del agua, sino simplemente tomar esa iniciativa de, ahora sí que de diseñar nuestro camino, de diseñar quiénes somos y cómo queremos ser. Adelante. Entonces, las concepciones más tradicionales de lo que es diseño, y a mí me gusta un poquito hablar de lo que fue la primera escuela de diseño, que es la Bauhaus,
Se funda a principios del siglo pasado por Walter Gropius y se sientan las bases de lo que es el diseño gráfico industrial y la arquitectura. Podemos ampliar estos conceptos típicos de diseño por un poquito más. Entonces, el diseño de interior, el diseño de moda son conceptos que asociamos a la palabra de facto, pero no nada más es esto. Adelante. En tecnología, el diseño lo vemos más comúnmente de estas maneras. El diseño de experiencia de usuario, que incluye, pero no es lo único, los wireframes, todas las rutas que sigue el usuario a través del producto, la arquitectura de la información, la manera en que están acomodados los elementos. Tenemos, obviamente, el diseño visual, que se incluye dentro del User Experience Design. Tenemos el CX Design, que es el Customer Service. Y curiosamente aquí es donde empezamos a notar cómo esta manera de percibir el diseño se amplía. Cuando hablamos de Customer Service y de Service Design, nos damos cuenta de que también se pueden diseñar no solamente interfaces, sino también procesos y también partes de la experiencia que tienen más que ver con, por ejemplo, cómo se interactúa con el personal, las personas, la atención al cliente. Entonces, nos salimos de lo que es el dispositivo para abarcar más áreas y todo esto también conlleva un diseño, conlleva tomar ciertas decisiones y disponer metodologías o disponer procedimientos para que se sigan de acuerdo a una línea de marca o una línea de producto. Parte de un sistema de diseño, por ejemplo, es el voz y tono. El voz y tono es lo que se emplea, por ejemplo, en el mismo texto que aparece en las distintas pantallas, o también lo puede usar el equipo de marketing cuando se trata de la interacción con las personas a través de redes sociales. Entonces, todo esto que engloba un sistema de diseño, pues realmente se sale de nuestro concepto, nuestra cajita de que el diseño es algo netamente visual. Y creo que esta es la manera y el approach que necesitamos empezar a entender el diseño en general. Adelante. Ahora, todavía podemos irnos más ahí afuera. Resulta ser que el diseño es una palabra que también se utiliza para las arquitecturas de software. Pero no es la única manera en la que se diseña del lado del servidor. Adelante, por favor. Entonces, este tipo de diagramas nos hablan de un diseño a nivel backend, que es como yo voy a diseñar básicamente el comportamiento de mis objetos, cómo se van a comportar y de qué manera voy a reutilizar mi código. Entonces, estas son maneras en las que la metodología del diseño también nos puede ser útil sin necesidad de estar pensando en la gráfica. Tenemos un ejemplo más adelante. Este es el otro gran diseño que se tiene, que es el de las bases de datos. Ustedes saben más que yo de esto, pero claramente depende mucho de cuánto coco le metamos. El que todo este tipo de procesos a nivel backend resulten ser más eficientes, escalables, mantenibles. Y entonces es por eso que resignificar la palabra diseño para mí me parece sumamente importante para todos los implicados en un producto digital. En primera, para tenerse más respeto unos a otros, y en segunda, porque estoy convencida de que las metodologías del diseño gráfico y en general aplican para cualquier área de la vida. Adelante. Y finalmente, otro de los diseños que tenemos es el diseño de las metodologías de trabajo. Entonces, aquí unos ejemplos de las muchas que hay. ¿Y qué pasa aquí? Normalmente estas metodologías lo que terminan siendo son procedimientos
o estándares que surgen a través de experiencia, surgen a través de iteración, surgen a través de de haber pasado por una u otra metodología e irlas adecuando en procesos que en realidad son sumamente creativos. Entonces, entre todos estos ejemplos, podemos ver que se asoma el componente de la creatividad, porque la creatividad no es otra cosa que la resolución de problemas. Adelante. Entonces, yo les comparto mi definición muy personal de lo que es diseño, que es el arte de planear algo para procurar no hacer un mugrero. Adelante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrenarnos para diseñar cualquier cosa? Dejando de lado manuales, traté de hacer una abstracción de lo que en mi experiencia ha sido diseñar. Y son los siguientes puntos. ¿Qué es lo primero que se hace para diseñar N? Cualquier disciplina, cualquier cosa que quieras construir, es aprender el lenguaje que es inherente a esta, ahora sí que dicha disciplina. Entonces, en el caso del diseño tradicional, estamos hablando del lenguaje de los colores que tienen una psicología, estamos hablando de los fundamentos del diseño, qué es lo que significan las líneas en sus direcciones, cómo manejar bueno, iba a decir componentes, pero en gráfico más que componentes hablamos de elementos, las formas, el plano. Y por el lado, por ejemplo, del UX, empezamos a referirnos a terminología que, por ejemplo, ya tiene más que ver ahora sí con componentes, con React, los nombres de todos los, ahora sí que los componentes o elementos de las interfaces, los drop-downs. Entonces, esto te da la ventaja de poder empezar a comunicarte con el entorno en el que te necesitas mover, de poder acceder a esta documentación y poder ahora sí que, pues, hablar en el mismo idioma. Siguiente. Entonces, segundo paso como preentrenamiento para diseñar es tener el ojo muy abierto. Entonces, ¿qué vamos a observar básicamente? Vamos a observar qué es lo que están haciendo los demás, qué han hecho, cómo les ha resultado. En diseño gráfico, en diseño de interfaz, en todo el diseño visual es muy evidente porque normalmente lo que hacemos es ir a buscar diseños que han funcionado bien y empezamos a este proceso, al principio es de imitación. En el dibujo también así es. Primero los maestros imitaban la figura humana, se ponían a hacer estudios y pasaban mucho tiempo dibujando. Entonces llega un momento en el que esta maestría pues se empieza a alcanzar de poco a poco. Entonces, de cualquier tipo de disciplina que nosotros necesitemos diseñar, lo primero que es empezar a asimilar en la mente y empezar a tener como reflejo una serie de referencias. Y así, en cuestión a lo visual, yo lo llamo educar el ojo, bueno, varios lo llamamos así, pero obviamente pues esto aplica para todo lo demás. ¿Cómo es que se aplica, por ejemplo, a la hora de las arquitecturas? Por eso es que existen los patrones de diseño. Tenemos patrones de diseño para el UX y tenemos patrones de diseño por el lado del backend. ¿Y qué son? Son formulitas que se han usado muchas veces y que han resultado. Entonces empieza a aprenderse cuándo aplican para cada cosa. Y es por esto que nos lo preguntan mucho en las entrevistas técnicas, si conoces los patrones de diseño de software. Y básicamente tiene como fundamento el haber realizado esta tarea. Adelante. Y muy relacionado con lo siguiente, que casi es lo mismo,
Tenemos un lenguaje, tenemos lo que los demás hacen y finalmente casi siempre hay una especie de Biblia en todo, en donde te dicen, estas son las cosas que siempre han funcionado. Aquí también podría entrar lo que es el patrón de diseño. Que esa línea, a lo mejor entre lo que los demás hacen y lo que se podría considerar una regla en cada caso es diferente. Pues, por ejemplo, las reglas de Nielsen Norman. En caso de UX, siempre hay una serie de preceptos. Es curioso, pero suele haberlos en todos lados de lo que se tiene y no qué hacer. Creo que dependiendo de la disciplina en la que estemos, podemos tener la licencia de romper esas reglas porque siempre cada proyecto es único. Entonces, nunca va a faltar el momento en el que por X o Y circunstancia necesitamos adecuar las tablas de la ley a lo que nosotros hacemos. Entonces, es curioso porque en realidad diseñar muchas veces es muy fácil cuando ya se dominan las reglas, los patrones, porque muchas decisiones ya se han tomado con anterioridad y no hay más que seguir los caminos que ya se han trazado. Solo es en estas ocasiones en las que verdaderamente necesitamos innovar, donde llegamos a darle vuelta a la tortilla. Entonces es siempre una combinación entre lo que ya se hizo y lo que necesitamos de innovar. Curiosamente, tampoco está bien visto que siempre se esté imitando, que siempre se esté haciendo lo que ya se hacía. Porque en el contexto en el que vivimos, que es el de la innovación continua, es sumamente importante salir con algo que no exista. Entonces aquí es donde se vuelve fundamental el hecho de saber que necesitamos en algún momento salir de ese caparazón y romper las reglas. Adelante. Ahora, ya que podemos decir que nos hemos entrenado, ¿cómo se aborda cada proyecto? Y esto viene a continuación. Adelante. Primero, necesita estar sentada en la base de qué es lo que voy a hacer. Y regla número 1, y esta no se debe romper. Necesita estar muy bien definido quién consume dicha obra, dicho producto, dicho sistema. Ya sea personas, ya sea sociedades, etc. Entonces se necesita conocer muy bien el contexto. No se debe, y esto es una constante, no se debe uno casar con el diseño que a mí me guste. No debes partir porque es hasta un hábito muy común. Yo lo he visto que primero van a Pinterest y lo toman como un menú de restaurante y el cliente te pide, quiero esto, como si fuera un corte de pelo. Entonces, esta es una muy mala práctica, normalmente viene con los clientes. Pero uno como diseñador, a menos que ya de plano no podamos persuadir al tomador de decisión que realmente ese no es un camino adecuado, pues ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se debe hacer? Realmente hay que adecuar el lenguaje, las directrices que tenemos estudiadas para seguir un objetivo. Entonces, siempre hay que cumplir con el objetivo y en realidad no se encamina el diseño hacia un capricho, sino hacia una tarea a realizar, un KPI que seguir. Entonces, vamos adelante. Para llegar a esta conclusión, ya que llegamos al objetivo, para poder tener todas las herramientas que necesitamos, obviamente, y esta es una de las cosas súper importantes, tanto en lo visual como en cualquier otra cosa, es hacer una investigación profunda. Yo creo que parte de la concepción errónea que se tiene del diseño
viene del desconocimiento de estos procesos. Entonces, la investigación es importantísima. ¿Qué se investiga? Nuevamente, ya tenemos un antecedente general, lo que se convierte en nuestro marco de referencia. Pero para el problema específico, tenemos que ver cómo se ha resuelto antes, qué funcionó, qué no funcionó, qué cosas parecidas en contextos diferentes llegaron a funcionar. Y entonces empieza a haber un acumulado de información que en realidad es la labor intelectual del diseño. Esta labor normalmente no se conoce, normalmente es la razón por la que se desprecia el diseño como disciplina. Y por supuesto que en cualquier tipo de producto, en cualquier tipo de diseño, de lo que sea, pues siempre va a enriquecer nuestro resultado final. Adelante. ¿Qué sigue después de esto? Sigue la parte, ahora sí, de crear. Ya tenemos todo de lo que sacar. Tenemos un montón de bloques de Lego para lo cual construir. Tenemos nuestra información, tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestros insights, tenemos lo que nos dijo la gente, que la investigación también de los usuarios, de cómo viven, qué hacen. Aplica también en la comunicación, aplica en el marketing. Sigue empezar este refinamiento de nuestra idea final. Entonces, normalmente en diseño tradicional empieza con el bocetaje. Incluye los brainstormings, incluye los prototipos, dependiendo de la metodología que se siga. Por ejemplo, en Design Thinking específicamente hay un proceso de doble diamante. En metodologías similares, más no la misma, dependiendo se le va a llamar de una u otra manera, pero el chiste es ensayar. El chiste es tenerlo antes de tenerlo. No sé si me explico. El chiste es tener aquí el espacio para combinar cosas, crearlos y entonces empezar a probar que funciona y que no funciona. En diseño gráfico es muy común que se tenga un archivo lleno de ensayos y errores de, por ejemplo, de logotipos, de cambio una tipografía acá y esta tengo una y tengo la otra, las comparo, me empiezo a quedar con lo que más me gusta. A la hora del diseño de interfaz, pues es muy evidente que el prototipo empiece a testearse con usuarios, primero en fase de papel, después empieza a testearse, por ejemplo, como se manda digital en varias resoluciones, cada vez más pulido, cada vez más acercado a la realidad, hasta que finalmente llevamos este prototipo al código. Entonces, no es lo único que se puede prototipar. Se dice, por ejemplo, espacios arquitectónicos pueden simularse con cajas para poder testear flujos de personas caminando. Básicamente, cualquier cosa que nos permita equivocarnos es el boceto o el prototipo. Y hay que hacer tantos se pueda en el tiempo que tengamos disponible. Adelante. Justo aquí es donde entra la creatividad. Y me gustaría empezar con qué no es creatividad, porque es algo también que es un concepto que está muy arraigado de manera errónea. La creatividad no es en ninguna de sus formas nacer con el don. Eso me gustaría, no sé, tenerlo pegado en la pared. Yo creo que tenemos esta cultura del genio, de que el creativo nació así, de que solamente el que es va a hacerlo siempre y nosotros no tenemos la disponibilidad de llegar a ser creativos. Y esto no es cierto. La creatividad es como cualquier otro músculo, que mientras más se ejercita, pues más fuerte va a estar. Entonces, la creatividad no necesariamente está relacionado con el arte. Suele serlo porque culturalmente vivimos en una sociedad que al artista se le tiene una concepción. Entonces se espera del artista cierta personalidad y resulta ser una personalidad que tiene más licencia creativa. Pero
Eso no quiere decir que en la ingeniería no se pueda ser creativo, porque como yo había dicho anteriormente, la creatividad no es otra cosa que la resolución de problemas. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que no somos creativos, todos somos creativos. Y una muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de soft skills, el ser creativo, porque luego que dicen, nosotros los creativos, no te da derecho a creerte alguien que puede insultar a los demás o tratarlos mal. Entonces también hay que quitar como que ese estereotipo, esa imagen que tenemos de cómo es el creativo. El creativo puede hacerlo de muchísimas maneras. Adelante. ¿Qué sí es creatividad? Nuevamente me quedo con esta definición que es la que siento que comulga más conmigo. El conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano y sobre todo esto, le permiten a partir de una información previa, que son los procesos de los que estábamos hablando, y mediante una serie de procesos cognitivos en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nos hemos preparado todo este tiempo juntando referencias a lo largo del tiempo. Mientras más experiencia tenemos, pues más bagaje hay, más memoria de la disciplina que estamos abordando. Se vincula con la personalidad, más yo no creo que la defina. No creo, como dije, que tenga que ser una cuestión genética, pero sí es un proceso cognitivo. Es un licuado de información que se va a efectuar en la cabeza y esa información pues va a empezar a juntar todas estas piezas del ego y va a empezar a surgir pues la magia. Adelante. Hay muchas técnicas para desarrollar la creatividad. Yo creo que al final de cuentas el licuado y la obtención de resultados en cualquier terreno creativo se trata de combinar, tomar conceptos diferentes y empezar a amalgamarlos. Entonces, hay muchos ejercicios de esto, podemos hacer por ahí una consulta. No me extiendo mucho aquí, pero yo me quedo con uno que tuve una vez y este ejercicio era de guionismo. ¿Podemos pasar adelante, please? Llega la maestra de guionismo y nos pone palabras así completamente random, completamente aleatorias. En este caso yo también lo hice aleatoriamente. Me puse a escribir, a ver, gatito, bat, marcadores, caja, insecto, déspota, chocolate, infame, procrastinar, porvenir, hueso, el Phaser, impactante, maravilla, sufragio y duelo. No tienen absolutamente ninguna relación entre sí, pero ella nos pide que creemos una historia que las contenga todas. A un grupo de 5 personas y las 5 historias eran completamente diferentes. Las 5 contenían todas las palabras y a partir de esto creamos un corto. Entonces, creo que este es uno de los grandes ejemplos de que en realidad el ejercicio de empezar a agarrar o de hacer conceptos de una u de otra manera que ocurre es una sinapsis. Entonces, de aquí que sea tan importante los procesos previos, los de obtención de información. Entonces, de aquí que se vuelva tan importante volvernos personas que después de tirar código nos vayamos a ver películas diferentes, películas de otros países, nos pongamos a leer un libro o salgamos a jugar fútbol, salgamos a nadar, a realizar actividades que sean completamente distintas a las que realizamos normalmente para que estos procesos cognitivos puedan realizarse. Adelante. Segunda gran técnica. Estas cosas es mejor trabajarlas en equipo, a lo que se le llama polinización cruzada.
Y básicamente no viene del mismo tirar ese concepto del genio de que yo soy el que crea, yo soy Steve Jobs, no sé. No, una de las grandes enseñanzas que vienen con el diseño es a perder el ego. Y en ese perder el ego podemos llegar a cosas maravillosas, que es a permitir a todo un equipo involucrarse, tanto al cliente como a personas que aparentemente no deberían estar involucradas en el diseño, pero resulta que sí. Resulta que tienen todo que ver en el montonal de procesos que se pueden atravesar en nuestro producto o en nuestra creación. Y cuando se trabaja en equipo ocurre algo muy interesante. La polinización cruzada ocurre cuando las experiencias de otra persona, porque no podemos nosotros vivirlo todo, pero cuando juntas a más de una persona, las experiencias de cada uno pueden empezar a dispararse entre sí. Entonces alguien dice algo que a otra persona le recuerda algo, que a otra persona le recuerda algo, y ese conectar y combinar y ese armado de piezas del ego en realidad es mucho más rico que lo que hubiéramos hecho nosotras solas. Adelante. Y esto ya lo mencioné antes, pero obviamente mientras más actividades tengamos, mientras más disciplinados seamos en lo general, mientras más géneros del arte conozcamos, pues obviamente nuestra cajita de experiencias de lo que conocemos pues se va a ir ampliando. Entonces estos procesos cognitivos dependen mucho de la sinapsis que nosotros tengamos. Y por supuesto, nos hacemos menos vulnerables a enfermedades como Alzheimer, etc. Adelante. Quiero terminar con una frase que yo siempre he dicho. Todo es diseño y todo es código. Realmente para mí este es un enfoque de vida, ya que me he dado cuenta que cualquier cosa que necesite hacerse, desde lo más pequeño hasta lo más fundamental, puede completamente regirse por estos principios, que son investigar, compartir, analizar, probar, equivocarse y volverse a inventar. Y por supuesto todo es código, porque todo tiene su lenguaje y el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos entre nosotros. Muchas gracias, es cuanto. Los dejo un poquito con unos cuantos libros. Los pueden por ahí checar en lo que viene la host y son fundamentos del diseño de Lucius Wong. Esto va del lado del diseño gráfico o del diseño visual en general, que realmente es como un diccionario de cómo se usan el punto, la línea, la forma, los colores. Creo que color, no me acuerdo si lo abordo. Bruno Munari, cómo nacen los objetos, es mi guía de cómo es un proceso de diseño. Normalmente aborda proyectos de diseño industrial. Y por supuesto, Still Like an Artist, el famoso libro de Austin Kleon, es el que te dice cómo agarrar lo que ya existe y transformarlo en otra cosa. Pues adelante, Carmen, cuando gustes.